Hola, buenas, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio asociado a vibraciones mecánicas para varios grados de libertad. Bien. En este caso, el problema que vamos a resolver consiste en dos discos que se rototraslacionan y que se encuentran unidos a partir de un resorte de magnitud 2K2. Bien, los grados de libertad que se asocian a este problema van a ser los desplazamientos del disco, bien, del disco uno y del disco 2. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden primero determinar la ecuación de movimiento que describe el sistema. Bien, para este caso la ecuación de movimiento que vamos a obtener va a ser de la siguiente estilo. Va a ser una matriz de masa por las aceleraciones del sistema más una matriz de rigidez más los desplazamientos del sistema. Esto igualado a cero porque los primeros incisos va a ser vibración libre, salvo el último inciso donde se va a agregar una componente de vibración forzada. Bien, entonces, para encontrar esta ecuación de movimiento, lo que tenemos que hacer es utilizar dos métodos, o sea, llegar a la ecuación de movimiento para ambos casos, para el disco uno y para el disco 2. Aquí tenemos dos maneras. Una puede ser por método de las fuerzas, por la segunda ley de Newton, o a partir de un método energético como el método de Lagrange. Para esta ocasión vamos a utilizar lo que sería el método de Lagrange. El método de Lagrange nos va a permitir obtener dos ecuaciones. La primera ecuación va a ser la siguiente, va a ser la derivada temporal de la variación o la derivada parcial de una función lagrangiana con respecto a la derivada de la primera variable, x1 en este caso, menos la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a el primer grado de libertad, x1. La segunda ecuación va a ser exactamente lo mismo, pero considerando el segundo grado de libertad, o sea, la función lagrangiana con respecto a la primera derivada de la segunda coordenada generalizada o el segundo grado de libertad. Y bien, así nos quedaría. Entonces, ¿qué nos falta definir ahora? Esto igualado a cero, ambos igualados a cero. Recuerden que tenemos conservación de energía. Bien, entonces, ¿cuál es la función lagrangiana? La función lagrangiana va a ser simplemente la resta entre la energía cinética, o mejor denotémosla por T, menos la energía potencial del sistema. Bien, una vez que encontramos esta función lagrangiana, la derivamos con respecto a las variables solicitadas y en base a estas dos ecuaciones vamos a encontrar lo que sería la ecuación de movimiento del sistema. Bien, entonces, primero que nada, determinamos cuál va a ser la energía cinética del sistema. La energía cinética del sistema es la energía de los sistemas que están en movimiento. Entonces, para el disco uno, ¿qué está pasando con el disco uno? El disco uno se está rotando y se está trasladando, por lo tanto, hay dos energías cinéticas involucradas, la energía cinética de rotación y la energía cinética de traslación. La energía cinética de traslación va a ser un medio por M1, o sea, la masa del disco uno por x.1. ¿Qué significa esto? La velocidad del disco, la velocidad lineal del disco, al cuadrado. Más, recuerden, rototraslación, así que también hay que considerar la energía rotacional. Un medio, la inercia del disco uno por teta 1 punto al cuadrado, que va a ser teta uno va a ser la velocidad angular que va a tener el disco uno. Y a su vez, teta 2 va a ser la velocidad angular que va a tener el disco 2. Entonces, ¿qué nos falta acá? Acá nos falta lo mismo, pero asociado al disco 2, lo cual va a ser idéntico. Va a ser un medio masa 2 x2 punto al cuadrado. La velocidad del disco 2 traslacional, un medio inercia 2 teta 2 punto al cuadrado. O sea, la energía cinética rotacional del disco 2. Bien, ahora ¿qué nos falta? Nos faltaría encontrar lo que serían las energías potenciales elásticas que va a tener el sistema. ¿Qué energías potenciales tenemos? Tenemos la energía potencial elástica de los tres resortes. Bien, el primer resorte va a ser un medio K1 por
el alargamiento que va a tener este resorte uno. El alargamiento que va a tener el resorte uno, ¿de quién depende? Depende directamente de el desplazamiento x1. Si x1, o sea, si el disco uno avanza, aumenta x1. Si x1 aumenta, se alarga el resorte uno. Por lo tanto, está directamente relacionado con el valor de x1. Por lo tanto, la energía potencial elástica para el resorte uno va a ser un medio K1 x1 al cuadrado. Más, ahora vamos a hacer lo mismo para el resorte 3. Un medio 2K3 por, ¿de quién depende el alargamiento de K3? Depende directamente de x2. Por lo tanto, x2 al cuadrado. Más, nos queda el último resorte que es el que une a ambos discos. Esto va a ser un medio 2K2 por el alargamiento que va a tener este resorte. El alargamiento que va a tener este resorte depende directamente de x2 y de x1. Depende de quién se alarga más o quién se alarga menos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que considerar acá? Tenemos que considerar que va a ser x2 menos x1, todo esto al cuadrado. Bien, la diferencia entre estos dos valores nos va a decir cuánto se alarga o cuánto se comprime este resorte K2. Bien. Entonces, aquí tenemos la energía cinética y la energía potencial del sistema. La función lagrangiana va a ser simplemente la resta entre ambas. Por lo tanto, la función lagrangiana nos va a quedar del siguiente estilo. Nos va a quedar L igual a, bueno, va a ser T, total, va a ser T, o sea, un medio más A1, x.1 al cuadrado más un medio, inercia 1, velocidad angular al cuadrado, teta 1, más un medio, masa 2, velocidad lineal del disco 2 más un medio, inercia 2, velocidad angular del disco 2, menos todo U. O sea, va a ser todos estos valores, pero en negativo. Bien, lo que sería un medio K1, X1 al cuadrado, más, o sea, bueno, aquí sería menos un medio 2K3, X2 al cuadrado, menos un medio 2K2, X2 menos X1 al cuadrado. Bien, aquí tenemos que hacer un pequeño reemplazo. Tenemos que dejar las velocidades angulares como velocidades translacionales. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo. Nosotros aquí tenemos un disco. Este va a ser el disco uno. El disco uno, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar una magnitud teta 1, mientras que a su vez se desplaza linealmente x1. Esto nos permite formar un triángulo rectángulo, que va a ser el siguiente. Va a ser teta 1, r, que es el radio, ¿listo? Y x1. Bien, esto nos permite hacer la siguiente relación. Nos diría que el seno de teta 1 es igual cateto opuesto, x1 partido en r. Sin embargo, como estamos, o sea, como la teoría está bajo el supuesto de que son pequeños desplazamientos, o sea que las vibraciones en realidad son pequeños desplazamientos, nosotros podemos asumir que esto es similar a teta 1. Bien, o sea que el seno de teta va a ser igual a teta. Bien, bajo este supuesto reemplazamos las velocidades angulares acá y acá. Bien, entonces ahí ya dejaríamos todo en función de x1 y de x2. Entonces, hacemos el reemplazo enseguida. ¿Qué nos va a quedar acá? Acá nos va a quedar x1 partido en r, todo esto, x.1, todo esto al cuadrado, y acá nos va a quedar x2 punto partido en r, todo esto al cuadrado. Bien, ahora vamos a aplicar las ecuaciones de Lagrange para poder encontrar las ecuaciones de movimiento. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar esta primera derivada. O sea, tenemos que encontrar la derivada parcial de L con respecto a x1.
¿Esto aquí va a ser igual? Si vemos acá, tenemos, este término depende de x punto uno. Por lo tanto, acá nos va a quedar, si derivamos esto, nos quedaría m1 x punto uno. Bien, el 2 sale hacia afuera, se elimina con el 1 medio. Nos quedaría m1 x1. Bien, ¿qué más? Tenemos este valor que también depende de x punto uno. Más, ¿qué va a hacer acá? Ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que la inercia uno, o sea, el 2 se va con el 1 medio, nos quedaría la inercia por x punto uno partido en r cuadrado. Todo esto partido en r cuadrado. Bien, aquí estaría la primera derivada que nos piden. La segunda derivada que nos van a pedir es lo mismo, pero ahora para x2. O sea, tenemos que derivar la función lagrangiana con respecto a x punto dos, o sea, la velocidad 2. Bien, ¿qué valores dependen? Depende este de acá, el cual nos va a dar m2 x2 punto más el que depende de la inercia. O sea, va a ser inercia 2 partido en r cuadrado, x punto 2. Bien, la siguiente derivada que tenemos que encontrar es derivada de la función lagrangiana con respecto a la variable x1. Bien, solamente x1, no x punto uno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que... No, no, no. Sí, este de acá. Este de acá sí depende de x1, por lo tanto vamos a tener 2k1 x1 menos 2k1 x1 menos 2k1 x1. Sí, recuerden, el signo negativo es porque la función lagrangiana hace que toda la energía potencial sea negativa. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos este valor de acá. Bien, este valor de acá va a ser, nos debería dar 2k2. A ver, acá nos sobra un 2. Sí, ahí sí, nos sobraba un 2 anteriormente. Bien, esta derivada de acá debería ser 2k2 por x2 menos x1. Todo eso multiplicado por menos 1, ya que se encuentra negativo x1. O sea, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar más 2k2 por x2 menos x1. Anteriormente quedaba negativo, pero claro, con la derivada, con la regla de la cadena que aparece acá, nos quedaría el menos 1 multiplicando al menos y nos quedaría positivo. Bien, ahora, ¿qué pasa para el lagrangiano con respecto a x2? Va a ser muy similar, nos va a quedar simplemente, a ver, veamos qué es lo que nos queda acá. Acá nos quedaría, este depende de x2, por lo tanto va a ser 2k3 por x2. 2k3 por x2. Bien, y esto va a ser menos la derivada de este valor. O sea, menos 2k2 x2 menos x1. Ahora sí nos queda negativo dado que la regla de la cadena que nos aparece acá va a ser 1, no menos 1. Entonces ya tenemos las cuatro funciones lagrangianas. Lo que nos piden ahora para encontrar las ecuaciones de movimiento es derivar estos valores de acá temporalmente. Así que eso, aplicamos derivada temporal acá. Al aplicar derivada temporal, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que estos valores van a ser m1 xv.1 más i1 r cuadrado x punto, xv.1. Bien, lo mismo para los segundos valores. O sea, aquí vamos a tener m2 xv.2 más inercia 2 partido en r cuadrado por aceleración del cuerpo 2. Bien. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos armado lo que sería una estructura para poder encontrar las ecuaciones de movimiento. Solamente nos faltaría armar las, las ecuaciones que nos pide Lagrange.
Bien, si armamos la primera ecuación, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar M1 xv.1 más inercia 1 radio al cuadrado xv.1. Ahora, le sumamos este valor de acá. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría más K1 x1 menos 2K2 x2 menos x1. Recuerden, esto es, nos quedaría negativo. O sea, se cambian los signos porque recuerden que en la ecuación uno hay una resta. Por lo tanto, esa resta altera el signo de estos dos términos. Bien. Y esto igualado a cero. Y esta ya sería la ecuación de movimiento ya para el primer grado de libertad. Mientras que para el segundo grado de libertad, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría M2 x2 bipunto más inercia 2 radio al cuadrado x2 bipunto. Acá nos quedaría más 2K2 x2 menos x1 menos 2K3 x2. Todo esto igualado a cero. Bien, estas dos ecuaciones las podemos llevar a un sistema matricial, de tal forma que nos va a quedar lo siguiente. A ver, acá, sí, parece que aquí falta un signo. K1, sí, efectivamente, acá nos falta un signo en K3, el que va acá. Bien, ahora sí, ahora sí. ¿Y esto qué nos quedaría? Esto nos quedaría positivo. Bien, entonces, ahora armamos el sistema matricial. ¿Cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar, se arma una matriz de masa, se arma una matriz columna que va a contener las aceleraciones del sistema. Bien, ¿qué valor está multiplicado por x1 en la primera ecuación? Es m1 más inercia 1 partido en r cuadrado. Bien, y por x2, ninguno, por lo tanto, cero. En la segunda ecuación, ¿hay alguno multiplicado por xb.1? No. Y por xb.2, sí. M2 más inercia 2 partido en r cuadrado. Bien, acá, ¿qué nos faltaría ahora? Nos faltaría el término de la rigidez. Bien, en cuanto a la rigidez, ¿qué va a pasar acá? Nos va a quedar lo siguiente. Tenemos que hacer la misma analogía. Matriz columna con las posiciones x1 y x2. Bien, x1, ¿qué valores están multiplicados a x1 en la primera ecuación? Vemos a k1 y, ¿qué vemos acá? Más 2K2. Ahora, ¿qué valores de la primera ecuación están multiplicados por x2? Solamente menos 2K2. Menos 2K2. Ahora, segunda ecuación. En la segunda ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿qué valores están multiplicados por x1? Tenemos acá menos 2K2, menos 2K2 y ningún otro más. Mientras que por x2, ¿qué valores están multiplicados? Es 2, acá tenemos 2K3, 2K3 más 2K2. Bien, aquí, esto aquí va a estar igualado, esto va a estar igualado al cero vector, o sea, a 0, 0. Y con esto ya tenemos la ecuación de movimiento del sistema. Bien, acá está ecuación de movimiento para un sistema de 2 grados de libertad sometido a vibración libre. Entonces, ¿qué es lo que nos piden ahora? Una vez que ya tenemos la ecuación de movimiento, nos piden identificar lo que serían las frecuencias propias del sistema, asumiendo que las masas son iguales y que las rigideces son iguales. Bien, entonces para este problema lo que vamos a hacer va a ser asumir lo siguiente. Vamos a decir que M1 igual a M2 igual a un valor M y K1 igual a K2
igual a K3 igual a un valor K. Bien. Y por último, recordemos acá que la inercia del sistema es, bueno, va a ser un medio M1 R cuadrado. Entonces, si sumamos estos términos de acá, reemplazando la inercia, nos va a quedar que este valor, o sea, vamos a reescribir la matriz de masa. La matriz de masa ahora va a ser 3 medios, masa, 0, 0. Pues claro, los R cuadrados se eliminan con los R cuadrados y solamente nos quedaría 1 más un medio de la masa. Y 3 medios masa. XB.1, XB.2. Bien, ¿qué pasa con la rigidez? Con la rigidez pasa algo similar. Sumamos todo, ya que sabemos que la rigidez es igual para cada resorte. ¿Qué nos va a quedar acá? Acá nos va a quedar 3K menos 2K menos 2K y acá nos quedaría 4K. Bien, esto multiplicado por X1 y por X2. Un buen indicio de que la ecuación de movimiento está bien es que la matriz de rigidez sea simétrica. En este caso, como nos podemos dar cuenta, la matriz de rigidez es simétrica, por lo tanto, claro, su respuesta es igual al valor de su matriz, por lo tanto, podemos asumir que estamos bien de momento. Entonces, ahora si queremos encontrar las frecuencias propias del sistema, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que partir de la base de la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento, recordemos que es la matriz de masa por x punto más la matriz de rigidez por x igual a cero. Esto es lo que tenemos acá. Bien, pero de forma resumida. Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Qué cambio vamos a hacer? Vamos a multiplicar todo por la matriz de masa a la menos 1. Bien, ¿qué nos va a dar acá? Acá nos va a dar la matriz identidad por x punto más, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener matriz de masa invertida por la matriz de rigidez por X, todo esto igualado a cero. ¿Por qué hicimos esto? Hicimos esto por el siguiente motivo. Nosotros para poder encontrar las frecuencias propias del sistema tenemos que darnos una respuesta. Bien, la respuesta del sistema que nos vamos a dar va a ser X igual a U seno de la frecuencia por el tiempo. Bien, donde U va a corresponder al vector propio que contenga los valores propios del sistema. Si derivamos dos veces este valor, nos va a dar que xb punto es igual a menos frecuencia al cuadrado, vector propio, seno de frecuencia t. Bien, simplemente nos estamos dando un resultado para la ecuación. Si reemplazamos esto en la ecuación, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio de que frecuencia al cuadrado va a ser igual a lambda. Bien, un pequeño cambio de variable. Si aplicamos eso, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que matriz inversa 1 por la matriz de rigidez menos la identidad por lambda multiplicado por el vector propio es igual a cero. Bien, esto es simplemente reemplazando estos valores en la ecuación de acá. ¿Qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. Pasa que el vector propio contiene los desplazamientos. Los desplazamientos no pueden ser cero. Si son cero, el sistema no está oscilando, o sea, no tenemos vibración. Y esto no tendría sentido. Por lo tanto, sí o sí el vector propio debe ser diferente de cero. Y para que eso ocurra, tenemos que asegurarnos que esta matriz de acá no toma un valor cero. Bien, y para asegurarnos de eso, ¿qué tenemos que asegurarnos? Tenemos que asegurarnos que no tenga inversa. Para que no tenga inversa, implica que el determinante de M1, o sea, de la matriz de masa invertida por la rigidez menos la identidad por lambda, debe ser igual a cero. Bien, determinante igual a cero implica que no va a tener inversa este valor. Si no tiene inversa, vamos a cumplir con que este vector propio nunca sea cero. Bien, entonces tenemos que resolver este determinante para poder seguir con el problema. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Reemplazamos los valores. Primero que tenemos que encontrar cuánto es la matriz de masa invertida. Nosotros tenemos la matriz de masa
la cual es 3 medios la masa de cada cuerpo, 3 medios la masa de cada cuerpo, y por lo tanto su inversa va a ser 2 veces, o sea, 2 partido en 3 veces la masa. 0, 0, 2 veces partido en 3 veces la masa. Esa sería la inversa de la matriz de masa. Entonces, ahora tenemos que multiplicarlo por la matriz de rigidez. La inversa de la matriz de masa por la matriz de rigidez. Esto va a ser igual a 2 partido en 3 masa, 0, 0, 2 partido en 3 masa de cada disco, multiplicado por la rigidez de cada cuerpo, o sea, por la matriz de rigidez. 3K menos 2K menos 2K, 4K. Bien, aquí tenemos que hacer una operación matricial para poder encontrar este valor, pero que nos va a dar el siguiente resultado. Nos va a dar 2K partido en la masa de cada disco menos 4K partido en la masa de cada disco menos 4K partido en la masa de cada disco. 8 tercios K partido en la masa de cada disco. Bien, esta sería la multiplicación matricial. Entonces, ya que tenemos este valor de acá, vamos a hacer el siguiente cambio, un cambio de variable. El cambio de variable que vamos a aplicar va a ser R igual a la rigidez de cada resorte partido en la masa. Esto simplemente para simplificar los cálculos. Bien, de tal forma que lo que nos van a pedir resolver acá es lo siguiente. Nos van a pedir resolver el determinante de la siguiente matriz. Determinante de la siguiente matriz, que es 2R menos 4R menos 4R, 8 tercios de R. Menos la identidad por lambda. La identidad por lambda va a ser simplemente, recuerden, la identidad es una matriz que contiene unos y ceros, pero como está multiplicado por lambda, va a ser lambda 0, lambda 0. Esto es lambda. Bien, entonces, esto igualado a 0. Lo que tenemos que encontrar es lo siguiente. Tenemos que encontrar el determinante de la siguiente matriz. 2R menos lambda menos 4R menos 4R, 8 tercios de R menos lambda. Bien, esto igualado a 0. Si resolvemos este determinante, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar el siguiente polinomio. Bien, vamos a encontrar 2R menos lambda por 8 tercios de R. No, 8 tercios de R. Ah, sí, menos lambda. Menos lambda. Todo eso menos 16 novenos de R cuadrado. Esto igualado a 0. Bien, esto que está acá corresponde al polinomio característico. Polinomio característico. Bien, y las soluciones del polinomio característico van a ser los autovalores del sistema. Y a partir de esos autovalores podemos encontrar lo que serían las frecuencias propias del sistema. Bien, entonces, si simplificamos un poquito el polinomio característico, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que este polinomio va a ser 32 novenos R cuadrado menos 14 tercios R por lambda más lambda al cuadrado igual a 0. Recuerden que lambda son los autovalores y son los valores que tenemos que encontrar acá. Bien, aquí nos queda una ecuación cuadrática. Si resolvemos esta ecuación cuadrática, encontramos los autovalores. ¿Qué autovalores encontramos acá? Encontramos los siguientes. Encontramos que los autovalores son lambda 1 igual a 3.7R y lambda 2 igual a
0.958R. Estos son los autovalores. Autovalores. Bien. Y ahora para encontrar las frecuencias propias es simplemente aplicar la raíz. Recuerden que nosotros al principio habíamos planteado que el autovalor iba a ser igual a la frecuencia al cuadrado. Bien, y en este caso va a ser la frecuencia propia. Tenemos el autovalor, por lo tanto la raíz de esto va a ser la frecuencia propia. Bien, y si aplicamos la raíz nos va a quedar lo siguiente. Nos quedaría que la frecuencia propia del sistema 1, o sea, para el primer grado de libertad, va a ser 1.923 raíz de R. R recuerden que era K partido en M, o sea, nos quedaría raíz de K partido en M. Y cuando teníamos sistemas de un grado de libertad, esta fórmula de acá representaba la frecuencia natural. Por lo tanto, estamos con las mismas unidades. Y la frecuencia propia número 2 correspondería a la raíz de el segundo autovalor. ¿Y qué nos quedaría acá? Nos quedaría 0.978 raíz de K partido en M. Y estas serían las frecuencias propias del sistema. Frecuencia propia 1, frecuencia propia 2. Entonces, ahora a partir de las frecuencias propias lo que vamos a encontrar son los modos propios del sistema o también los modos de vibración. Bien, bajamos un poquito. Acá, ¿qué tenemos? Modos de vibración. Entonces, para encontrar los modos de vibración tenemos que volver al sistema que habíamos planteado anteriormente. Teníamos que la matriz de masa elevado a menos 1 por la matriz de rigidez menos la identidad por los autovalores por el vector propio es igual a cero. Bien, nosotros anteriormente ya encontramos los autovalores de tal forma que este vector propio no se haga nulo. Entonces vamos a encontrar esos autovalores para poder encontrar los modos de vibración. Esto es bien sencillo. La matriz de masa y la matriz de rigidez no van a sufrir cambios, se mantienen intactas, pero lo que va a cambiar, sí, son los valores, o sea, los autovalores. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el modo de vibración para el primer autovalor. Lambda 1 igual a, ¿qué valor tiene lambda 1? 3.7, 3.7 K partido en M. Bien, entonces para el primer autovalor tenemos que hacer esta ecuación. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar la inversa de la matriz de masa por la rigidez menos la identidad por lambda 1. Bien, todo esto multiplicado por el vector propio igualado a 0. Bien, si llevamos esto a un sistema matricial, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar lo siguiente. Nos quedaría 2K partido en M, que era el valor que habíamos encontrado anteriormente para la inversa de la matriz de masa por la matriz de rigidez, menos lambda 1, o sea, 3.7 K partido en M. Bien, esto nace de la identidad por lambda 1. Ya no es menos lambda, ahora es por lambda 1. Bien, menos 4 tercios K partido en M, menos 4 tercios K partido en M, 8 tercios K partido en M, menos 3.7 K partido en M. Bien, esto multiplicado por los vectores propios que van a obtener eh, claro, los valores modales, x1 y x2, m, m. Bien, esto igualado a 0 vector. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pasa lo siguiente. Pasa que nosotros, para encontrar los modos de vibración, lo que tenemos que hacer es tomar una de estas dos ecuaciones. Porque claro, aquí nos queda un sistema de ecuaciones. Tenemos que tomar una de las dos ecuaciones y relacionar la variable x modal 1 con x modal 2. Y así vamos a poder encontrar los modos de vibración. En este caso, simplemente por elección propia, se va a tomar la primera ecuación. Bien, vamos a tomar la ecuación de acá. Pueden tomar la segunda también, es válido. Bien, si tomamos la segunda ecuación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el siguiente sistema de ecuaciones. Vamos a tener
2K partido en M menos 3.7, 3.7 K partido en M, esto multiplicado por X modal 1 o X1 modal menos 4 tercios K partido en M por X modal 2 igual a 0. Bien, aquí pueden hacer el reemplazo que hicimos anteriormente, que era de K partido en M igual a R. Nos quedaría menos un séptimo R X1 modal menos 4 tercios R X2 modal. Entonces lo que encontramos acá ya sería una ecuación que nos permita relacionar un grado de libertad con el otro. Y bien, acá lo que tenemos que hacer es despejar simplemente y vamos a obtener que X2 modal, aquí, bueno, puede ser 2M o M2, ahí como ustedes gusten, va a ser igual a menos 1.275 X1 modal. Recuerden, los R se eliminan y nos quedaría simplemente una relación entre X1 y X2 modal. Y esta ya sería lo que se conoce como el primer modo de vibración. Primer modo. Bien. Y si graficamos el primer modo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el siguiente gráfico, que bueno, es un gráfico bien sencillo. Si X1 se desplaza una unidad positiva, ¿qué le va a pasar al segundo grado de libertad? Va a disminuir menos 1.275 unidades. Ese es el primer modo de vibración. Y si lo vemos a partir de nuestro problema, de la geometría de nuestro problema, ¿qué indica eso? Indica que si X1 se desplaza una unidad, ¿qué le pasa al segundo disco? Se devuelve 1.2 unidades. Y ese sería el primer modo de vibración. Para el segundo modo hay que repetir el proceso, pero para el segundo autovalor, o sea, para lambda 2. Lambda 2 que es igual a 0.958 K partido en M. Bien, para este autovalor armamos la misma matriz que nos quedaría acá. 2. Ahora voy a empezar tiro R. R menos 0.958 R menos 4 tercios R menos 4 tercios R, 8 tercios R menos 0.958 R por los X modales. Bien, aquí se puede colocar como X1 modal o también lo pueden poner como X1 modal 2, asumiendo que es el segundo grado, o sea, que es el segundo modo de vibración. X2, M2, asumiendo que es el segundo modo de vibración. Esto igualado a el cero vector. Bien, entonces lo que hacemos ahora es exactamente lo mismo. Tomamos una ecuación al azar, puede ser, bueno, en este caso vamos a tomar la primera nuevamente. ¿Y cómo nos quedaría esto? Nos quedaría la siguiente relación. Nos quedaría la resta entre estos dos valores, que va a ser 1.042 R menos, aquí nos faltó el X, X1 modal 2, 4 tercios R, X2 modal 2. Todo esto igualado a 0. Aquí tenemos nuevamente una relación que nos permite obtener qué relación hay entre el primer entre el primer grado de libertad y el segundo. Bien, si despejamos podemos obtener una relación, la cual va a ser x2 modal 2 igual a 0.7815 x1 modo 2. Muy bien, aquí tendríamos el segundo modo de vibración. Bien, y bueno.
¿Qué nos diría este modo de vibración? Este modo de vibración nos dice lo siguiente. Nos dice que si x1 se desplaza una unidad positiva, ¿qué le pasa al segundo modo? El segundo modo también se desplaza positivamente, pero en una magnitud 0,758, o sea que un pequeño decrecimiento, 0,7815. Bien, gráficamente, o sea, eso se ve gráficamente, pero en cuanto al sistema, ¿qué es lo que ocurre? Si x1 se desplaza una unidad, x2 se va a avanzar también en la misma dirección, o sea, en el mismo sentido, pero eh, no una unidad, sino que 0,85, 0,78 unidades. Bien, y eso ya serían los modos de vibración del sistema. ¿Qué más nos piden acá? Nos piden encontrar lo que sería condiciones de diseño del disco 2 para que éste absorba el movimiento si se le aplica un momento externo al disco 1 con magnitud de, bueno, magnitud del momento por seno. Recuerden que aquí todas las fuerzas que se aplican son fuerzas armónicas, si no, no tendríamos oscilación, con una frecuencia Wm, que es la frecuencia forzada impuesta. Bien, entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar lo siguiente. Tenemos el sistema que el que está acá, resorte 1, acá está el disco 1, se une por un resorte con el disco 2. ¿Qué es lo que pasa acá? Se aplica un momento externo en el disco 1 y bien, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Acá vamos a tener que encontrar las condiciones de diseño para el disco 2. Bien, este momento externo, ¿qué magnitud tiene? Magnitud M, y oscila según el seno de la frecuencia forzada. Aquí cambiamos Wm por omega f, que sería frecuencia forzada, en función del tiempo. Bien, lo que tenemos que hacer acá es partir de lo que sería la ecuación de movimiento. Bien, partimos por la ecuación de movimiento que ya sabemos que era para vibración libre. 3 medios la masa por 3 medios la masa, por aceleración 1, aceleración 2, más la rigidez 3K menos 2K menos 2K 4K por X1 y X2. Esto igual al cero vector. Esto sería la ecuación de movimiento para vibración libre. Ahora, si esto lo llevamos a vibración forzada, ¿cómo nos quedaría la ecuación de movimiento? La ecuación de movimiento nos quedaría matriz de masa por aceleraciones del sistema más matriz de rigidez por desplazamiento del sistema igual a m, que va a ser el momento externo, la vamos a poner ext, por el seno de la frecuencia de oscilación por el tiempo. Bien, así nos quedaría el sistema en vibración forzada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros vamos también nuevamente a asumir una respuesta del sistema, pero en este caso la respuesta del sistema tiene que estar ligada a lo que va a ser el momento externo. Recuerden que cuando ustedes tienen un sistema y se le está aplicando un momento, o sea, se le está aplicando vibración forzada, ¿qué va a pasar con la respuesta del sistema? Va a tomar la forma de la vibración forzada. Por lo tanto, la respuesta del sistema que se va a asumir va a ser x igual a la amplitud del sistema por el seno de la frecuencia forzada por el tiempo. Y la aceleración va a ser menos amplitud por la frecuencia al cuadrado forzada por el seno de la frecuencia de oscilación forzada por el tiempo. Bien, si reemplazamos todo esto acá en x punto y en x punto, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la siguiente relación. Vamos a obtener que menos amplitud por la frecuencia forzada al cuadrado
por la matriz de masa más la matriz de rigidez por la amplitud igual a el momento externo. Como todo está multiplicado por un seno, se eliminan los ceros. Bien, ¿y qué nos va a quedar acá? Acá nosotros podemos factorizar por la amplitud y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría eh, menos frecuencia forzada al cuadrado por la matriz de masa más la matriz de rigidez por la amplitud igual a el momento externo. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Nosotros, para encontrar las amplitudes del sistema en vibración forzada, tenemos que invertir esta matriz de acá. Menos frecuencia forzada al cuadrado por la matriz de masa más la matriz de rigidez. Todo esto invertido por el momento externo. Bien, ahora viene un cambio interesante, que es el siguiente. A esta matriz de acá, elevada a la menos 1, se le conoce como D, o sea, matriz de amplificación. ¿Por qué se le conoce así? Porque aquí A corresponde a las amplitudes de cada grado de libertad, sometido a el momento externo en cada grado de libertad. Entonces, ¿de qué depende cómo la amplitud va a percibir al momento externo? De la matriz de amplificación. O sea que la matriz de amplificación nos va a decir si es que el sistema se amplifica considerablemente una vez que se aplica el momento externo o si es que simplemente las amplificaciones son mínimas ante este momento externo. Bien, la matriz de amplificación es que nos da las condiciones de diseño para ver cómo responde el sistema ante un momento externo. Bien, entonces, esta matriz de amplificación hay que encontrar estos valores, que, bueno, en este caso sería matriz de amplificación B igual a menos frecuencia forzada al cuadrado por 3 medios la masa, 0, 0, menos frecuencia forzada al cuadrado por 3 medios la masa. Esto más la matriz de rigidez, 3K menos 2K, 4K menos 2K. Bien, entonces, todo esto tiene que estar invertido, recuerden. Todo esto tiene que estar invertido para que sea matriz de amplificación. Y este resultado, o sea, el valor de esta matriz de amplificación, lo tengo acá. Está por acá. Va, se quedó todo pegado. Ahí volvió, ahí volvió. Acá está la matriz de amplificación. Bien, este es el resultado de la matriz de amplificación. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Aquí nos va a quedar un sistema matricial. ¿Qué sistema matricial nos va a quedar? Nos va a quedar que la amplitud, que ahora la vamos a escribir de forma matricial, va a ser amplitud 1, amplitud 2, amplitud del grado 1, amplitud del grado 2, igual a beta, o sea, esta matriz de acá, por, ¿por quién? Por el momento externo, que el momento externo vamos a tener momento externo 1 y 0. ¿Por qué 0? Pasa lo siguiente, el momento externo, ¿dónde se aplica? Se aplica solamente en el primer grado de libertad, por lo tanto, el primer grado de libertad va a ser quien tenga el momento externo. En el otro no hay momento externo, por lo tanto es 0. Bien, ¿y qué es lo que nos piden? Nos piden las condiciones de diseño para que el disco 2 absorba vibración. Para que un cuerpo absorba vibración, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que su amplitud tiene que ser 0. Por lo tanto, el sistema matricial que nos debería quedar debería ser A1, 0,
matriz de amplificación, le voy a poner B, por el momento externo por cero. Entonces, la única relación que nos permite encontrar alguna condición de diseño sería momento externo por este valor de acá igual a cero. Bien, o sea que, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener que amplitud 2 igual a, bueno, esto sería matriz de amplificación, fila, fila 2 columna uno por momento externo. Bien, que es este valor que está acá. Si nos damos cuenta, no existe una condición de diseño como tal que nos permita decir que sea un absorbedor. Tal vez, aunque matemáticamente no es muy viable, o sea, físicamente no es muy viable, es que la rigidez sea cero. Si la rigidez es cero, ahí claramente va a ser un absorbedor. Pero claro, si la rigidez es cero, en realidad no están unidos los cuerpos. Otra opción es que la masa del disco 2 tienda a un valor muy, muy alto. Bien, si la masa del valor 2 tiende a un valor muy, muy alto, porque claro, aquí aumenta al cuadrado y aquí aumenta solamente elevado a uno. Si la masa es muy alta, puede que sí, que la amplitud 2 tienda a disminuir bastante, a tal punto que pueda llegar a ser un absorbedor. Bien, o sea que su amplitud sea cero. Y bueno, esta metodología nos permite encontrar amplitudes de un sistema ante fuerzas externas y momentos externos. Por lo tanto, de aquí perfectamente nosotros podemos encontrar qué amplitud va a tener uno cuando se aplica el momento externo y qué amplitud va a tener 2 cuando se aplica el momento externo. Eso es lo importante de esta metodología. Y